¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Permitime que antes que nada hagamos un agradecimiento que se incorpora como anunciante del Instituto ONIS. Muy bien. Así que le agradecemos el apoyo que nos brinda a través de la pauta publicitaria. Muy bien. Pero vamos a la columna, que es difícil hoy hablar de economía exclusivamente, porque obviamente desde que el sábado pasado el exministro Guzmán tuiteó su renuncia a mitad del discurso de la expresidenta, todo lo que ocurrió después está obviamente, y no podría ser de otra manera, teñido del contexto político, ¿no? Claro. Bueno, pero lo concreto es que hoy, o digamos ayer, le dijimos chau a Martín, le dijimos Hola, Silvina. hola, Silvina. Una pequeña observación respecto de cómo queda Martín Guzmán en la historia, digamos, de los ministros de Economía. Por supuesto, no es exclusiva responsabilidad de él, porque tiene que ver con las dificultades de digamos, las internas políticas que tiene la coalición de gobierno, pero digamos que él probablemente, si se hubiera ido después que cerró el acuerdo con el fondo, hubiera quedado como un ministro que había, bueno, reestructuró la deuda privada, más allá que se le puede decir, qué raro que después de reestructurar la deuda privada, de todos modos, Argentina no tenía posibilidades de acceso al mercado internacional de capitales y el riesgo país estaba tan alto como si estuviera en default. Pero bueno, la había reestructurado, había logrado el acuerdo de facilidad extendida del fondo y quizá ahí hubiera quedado como un ministro que había cumplido el objetivo que muchas veces hemos dicho acá que se parecía más a su función, que era ser un ministro de la deuda. Con una estructura que el presidente Fernández suelen decir, había loteado los ministerios, había cometido el mismo error de Macri, de no tener un ministro que tuviera todo en sus manos, claro, todo lo que tenga que ver con la economía, pero digamos, hubiera quedado más o menos bien. En realidad se va después que todo el mundo admite que el primer trimestre, el cumplimiento con el fondo, requirió no solamente del hecho de que cuando se suscribió el acuerdo ya estaban los datos de los 2 primeros meses, sino que además hubo algo de lo que algunos llaman contabilidad creativa al incorporar como un recurso unos ingresos no tributarios para cumplir con la meta del fondo. Y muchos piensan que va a haber que rediscutir el cierre del segundo trimestre, va a haber dificultades. Nosotros acá dijimos que nos parecía difícil que pudiera cumplir alguna de las metas, por ejemplo, la acumulación de reservas. O sea que me parece que él se debe ir con un sabor bastante amargo respecto de lo que logró, ¿no? Sin perjuicio de que lo que él ha hecho trascender es que él cree que estamos razonablemente mejor que cuando asumió. Y ahí viene de nuevo el argumento, bueno, nosotros asumimos esto que muchos llaman el pero Macri. Lo concreto es que él se va con una tasa de inflación claramente más alta de aquella ya alta que recibió. Y entonces, más pobreza. Más pobreza. Y en ese contexto, digamos, en el cual yo creo, lo hemos dicho en los programas pasados, que lo que va a ocurrir es que a esta recuperación que hubo como rebote el año pasado, este año había comenzado con un comportamiento del nivel de actividad razonablemente bueno, pero que eso sí va a ir desacelerando y que además el fracaso de la lucha contra la inflación es el reflejo del fracaso del diseño de política económica. Claro. Entonces, en ese contexto le decimos hola, Silvina. En ese contexto llega la nueva ministra, bueno, que en realidad existen muchos elementos para pensar que hubo otros antes de ella que fueron tentados para ocupar el Ministerio de Economía y que no aceptaron. Una brasa caliente. Me parece que la confesión más clara de eso es lo que dijo Scioli. Scioli dijo que le habló a las 7 de la tarde y que ella iba manejando el auto y le dijo, por favor, comunícate. A las 7 de la tarde ya hacía todo el día que estaban discutiendo quién iba a ser ministro y hay algunos trascendidos en el sentido de lo que vos mencionabas de que Massa estaba intentando de alguna manera y bajo ciertas Massa quería todo. Claro, bajo Massa quería todo. Quería la jefatura de gabinete y quería el Ministerio de Economía. Ahora, desde el punto de vista de estrictamente económico, digo, la ministra es convocada a las 7 de la tarde
es anunciado a las, no sé, 9:30, 10 de la noche que hay ministro. Y esa es la prueba más clara de... Primero, yo creo que ella no pensaba que iba a tener esa responsabilidad. No. Y es la prueba más clara que, bueno, hay que armar un equipo económico. Ayer, en un canal que es prácticamente el canal oficial, le hicieron una entrevista y le preguntaron si ya estaba el equipo y dice, ya casi lo tengo. Era ayer lunes, que tuvo la fortuna de que como en Estados Unidos es feriado, no se iba a notar el impacto que hoy se notó. Es decir, los bonos siguen cayendo, el riesgo país es alto. Es como que ha sido recibida con, digamos, poca esperanza de que pueda controlar la situación. O sea, de aquí tendrá un tiempo en el cual debería el gobierno tratar de, digamos, hacer los acuerdos necesarios para dotarlo de cierto poder político, porque si no va a ser muy difícil que pueda desarrollar la política económica. La semana que viene vamos a tener el jueves el índice de precios al consumidor, la variación correspondiente al mes de junio, y seguramente nos vamos a encontrar a lo mejor con un 5%, cosa por el estilo, ¿no? Y yo siempre digo esto, el año pasado, cuando el índice pasaba de 3,5, había alarma. Hoy, si llega a ser 4,9, van a estar festejando. Sí. Lo cual muestra, digamos, esa especie de resignación en el alcance de los objetivos de la política económica que tiene el gobierno, producto de que el plan que está en marcha es el plan Lleguemos a la Costa. Aunque llegue el barco un poco deshilachado, pero ayer un colega me decía, bueno, finalmente cuando se iba Macri le tocó esa tarea a Lacunza, Sí. un poco ordenar los papeles, ir hablando. Claro, pero Lacunza cuando asumió faltaban 3 o 4 meses. Claro. Ahora nos falta más de un año. Entonces, los riesgos de que la crisis se profundice son altos. Yo diría que hoy ya nadie se sorprendería si empezáramos a caminar con una inflación de 3 cifras. Y bueno, Julio, dicen que puede resultar una de 2 cifras, teniendo en cuenta, digamos, la fuerte emisión monetaria que han tenido. Bueno, ha tenido una para poder emisión muy rescatar grande. los Por bonos. eso digo que Guzmán se va, en realidad, con cierta improlijidad en su último mes de ministro. Termino con esto. Este barco que trata de llegar a la costa, ¿no?, tiene además un problema. Lo dijimos, me parece que en el programa pasado. Y que algunos de los tripulantes, en realidad, no le hacen caso al capitán. Y tratan de llevar el barco para otro lado. Esperemos que no naufrague, pero para que no naufrague va a necesitar el gobierno de mucha inteligencia política, de mucha unidad, y va a necesitar además de una oposición que sea consciente que si todo sale muy mal, tampoco va a ser buena para ellos. No va a ser bueno para quienes creen, yo creo con un optimismo a veces un poco exagerados, que tienen que ir preparando las cosas para gobernar en el 2023 en adelante. Me parece que si efectivamente la situación se deteriora de una manera muy grave, lo que va a quedar va a ser mucho más difícil de administrar. Pero lo vamos a ver. Pues sabés que a mí me da la impresión de que esta mujer, Batakis, ha estado en el banco durante mucho tiempo y viene a reemplazar un nuevo goleador, que fue el que arregló la deuda, que fue entonces me da la impresión de que no es un nombre que tenga el respaldo suficiente, como por decir, un Redrado, un Labaña, un Álvarez Agís, algunos de ellos que eventualmente también tengan la confianza del empresariado nacional. Bueno, la corresponsal de Financial Times en Buenos Aires, de quien hemos hablado alguna vez porque comentamos uno de los trabajos, en la nota que ha sacado hoy, dice que bueno, fue elegida una relativamente desconocida funcionaria de gobierno provincial. El Washington Post la mató. Bueno, sí, el Washington Post fue peor. Pero bueno, esperemos a ver cómo sigue y no perdamos la esperanza de que alguna vez, digamos, la racionalidad invada el territorio de las decisiones. Así es. Alfredito, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.